Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Aquara Business Education, Grupo IFEDES y Fundesem Business School. Hoy es 23 de abril, San Jordi, Día Internacional del Libro. ¿Habéis comprado ya el vuestro? Yo sí. Y si queréis alguna recomendación, por privado os podemos recomendar algunos. Seguimos acompañándoos desde casa una semana más, una semana menos. Soy Juan Carlos Requena y hoy vamos a hablar de cómo reformular el presupuesto anual y los objetivos. En concreto, vamos a conocer y analizar formas de controlar el presupuesto de un proyecto, saber identificar claves para realizar un presupuesto efectivo y adaptado y herramientas de análisis de datos para elaborar estrategias y definir presupuestos. Para ello nos acompaña Juanjo Barceló. Cuenta con más de 15 años de experiencia dentro del Grupo IFEDES en el área de consultoría de dirección estratégica, financiera, empresa familiar y de planificación empresarial. Director de proyectos de consultoría dentro del Grupo IFEDES, es miembro también como asesor independiente en consejos de administración y comités de dirección en empresas de diferentes sectores. Docente en programas de desarrollo empresarial para futuros directivos familiares y preconsejeros. Consultor homologado en procesos de innovación empresarial por el Consejo Superior de Cámaras de España para el programa InnoCámaras. Muchísimas gracias, Juanjo. Y antes de darte paso, como siempre, presentamos las normas. Tendremos una presentación inicial del ponente que durará aproximadamente unos 45 minutos y a partir de ahí podréis formular vuestras preguntas a través del bloque de preguntas. Recuerdo, las preguntas a través del bloque de preguntas. El chat lo dejaremos para compartir algún link, resolver alguna duda técnica, etc. Así que, sin nada más, Juanjo, actívate micro, cámara, dejo de compartir y puedes subir tu presentación. Muchas gracias, Juanpi. Un segundito. Un problema técnico. Si necesitas ayuda, aquí estamos, ¿eh? ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente, Juanjo. Muy bien. Vamos a ver si ya conseguimos conectar. Por favor, estoy compartiendo pantalla. No sé si se ve ya la presentación. Si cambias la pantalla porque estamos viendo la otra. Dale a cambiar la pantalla porque estamos viendo la tuya. Vale. Mientras tanto, y aprovechando que es el Día Internacional del Libro, ¿vale? Si alguien quiere compartir alguna recomendación por el chat, ¿vale? Os animo a ello. Ya lo tenemos, Juanjo. Ya lo tenemos. Venga, vamos a tirar para adelante. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y bueno, esta tarde, como siempre, de lo que se trata es de poner encima de la mesa una serie de ideas como buenas prácticas de cara a que a vosotros os sirvan para reflexionar y poder ver el cómo aplicarlas en vuestro caso particular y a vuestras empresas. Esta tarde vamos a hablar de cómo reformular el presupuesto anual y no sé si... Es que no me avanza. A ver, un segundo. Problemas técnicos. Y lo hemos compuesto en tres bloques. Primero, el cómo reformular los objetivos y la importancia de la estrategia de las previsiones. En estos momentos, dada la situación en la que nos encontramos, pues un presupuesto anual que en principio ya tendríamos que tener con una visión de cuáles son los cumplimientos en ese presupuesto anual, estamos en la circunstancia de tener que reformularlo completamente. Entonces vamos a ver dentro de eso cuáles son los factores clave que tenemos que analizar dentro de nuestra estrategia y ver cómo vamos a plantear esos objetivos y esa reformulación del presupuesto. Vamos a ver también cuáles son las pistas de la situación actual, intentar despejar de alguna forma o intentar orientar dentro de este entorno turbulento y en el cual pues parece ser que el más pesimista es el que se acaba llevando el gato al agua
en cuanto a lo que son las previsiones, pues intentar de alguna forma ver la razonabilidad en cuanto a los planteamientos que se están poniendo encima de la mesa. Y en tercer lugar y por último, el marcar lo que son las pautas en lo que es la reformulación de ese presupuesto anual, intentando centrarnos en los factores clave que no hay que perder de vista y en cuanto a lo que es la sistemática para la reformulación de ese presupuesto anual. Bien, en lo que es el primer bloque, lo primero que es transmitir el que estamos en un entorno completamente turbulento, en el que la visión estratégica de alguna forma queda un poco aplanada por la circunstancia de este cambio y de esta situación en la que ese concepto de entorno VUCA está empujando y está generando un miedo que al final en muchas ocasiones lo que hace es que nos quedemos paralizados por ese miedo. Estamos en un entorno que tiene una gran volatilidad, hay una gran cantidad de cambios, incertidumbre, somos incapaces en muchos casos de predecir las situaciones en las que nos vemos implicados, una complejidad que provoca dificultad para entender y manejar el contexto, para distinguir cuáles son las causas y cuáles van a ser los efectos, y con una gran ambigüedad en cuanto a no saber cómo van a interrelacionarse los distintos elementos que están presentes en ese entorno. Frente a esto, el mensaje es que es importante el transformar ese miedo tóxico que generan pues, esas malas noticias y de alguna forma transportarlo a un miedo equilibrante. En los últimos días he tenido la ocasión de tener mucho contacto con directores financieros y gerentes de distintas empresas y la verdad es que me encuentro con extremos en cuanto a esa forma de afrontar la situación. Extremos en cuanto a que hay empresas que tienen ya prácticamente todo lo que se puede hacer hecho y encima de la mesa y hay empresas que están paralizadas por un miedo de decir es que no sé qué es lo que tengo que hacer y eso es lo que hay que afrontar porque lo que hay que hacer es intentar ponerse en marcha y sobre todo el tener claro que tenemos que estar en el ámbito un poco por debajo de lo que es la estrategia. Si entendemos que el ámbito estratégico es ese ámbito del medio y largo plazo, de esa visión a 3 años vista con reformulación año a año de lo que es la estrategia del negocio, nos tenemos que situar a nivel de lo que es la reflexión en una reflexión táctica, en una visión de ver qué es lo que tenemos que hacer en el corto, en los próximos 6 meses, el intentar redefinir nuestro presupuesto, nuestras previsiones para ese entorno y sin perder de vista esa visión en lo que es la estrategia del negocio y esa visión a más largo. Lo que pasa es que ante esa incertidumbre es complicado muchas veces el hacer esas previsiones. ¿Por qué? Pues porque al final había una visión de que los modelos económicos, sociales, etcétera, siguen una progresión geométrica en cuanto a lo que es el cambio que tienen y lo que tardan en desarrollarse esos cambios a nivel de años, ¿no? Históricamente, pues podemos ver que conforme nos hemos ido avanzando en el tiempo, los cambios se han generado más rápidamente. Se decía que estos entornos en el año 2000 duraban menos de 10 años en darle vuelta prácticamente a todos los elementos que esos entornos tenían y que los hacían completamente distintos, hasta que nos ha llegado la circunstancia del COVID y parece que estos entornos nos han cambiado en cuestión de meses. Por ello, pues bueno, hay que intentar afrontarlo desde la tranquilidad, desde no caer en esa parálisis que estábamos comentando y desde esa visión más táctica de
abarcar primero ese medio plazo para luego ya el coger y orientarnos hacia la estrategia. Para eso tenemos que desarrollar y redefinir esos escenarios con una planificación. La planificación debe tener unos principios que a priori son los que os planteamos, ¿vale? La planificación presupuestaria, por un lado, tiene que guiarse por el principio de factibilidad, o sea, que sea posible y realizable esto que estamos planteando en cuanto a lo que es nuestro presupuesto. Tiene que ser objetiva y cuantificable, o sea, al final hay que poner cifras y hay que poner porcentajes y hay que objetivizar qué es lo que pretendemos conseguir. Tiene que ser flexible. Como os comentaba, en estas discusiones o estos intercambios de opiniones con distintos empresarios, con los que están ya más en el haberlo desarrollado todo, lo que hay es esa visión de flexibilidad y esa visión de tener que reformular continuamente. Ya estamos en una visión de tener ese presupuesto hecho, pero con una revisión ya prácticamente semanal para ver que efectivamente se cumplen los presupuestos, se cumplen las premisas con las que se ha desarrollado ese presupuesto y que verdaderamente no hay que reformular o que sí, y ahí está esa flexibilidad que tiene que tener. Tiene que estar integrada en toda la organización. Esto no es un tema del financiero que me está haciendo un presupuesto y que está ahí encima de la mesa, sino que toda la organización tiene que ser consciente de cuáles son sus partidas y en qué puntos tiene que apretar más porque les corresponde, para llegar a que esa planificación se cumpla. De ahí que tiene que ser participativa en lo que es su formulación, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, lo primero que habría que hacer es redefinir los escenarios en base a lo que era nuestra estrategia ya formulada, y en base a esa estrategia ver qué es lo que nos ha cambiado, ¿vale? Y qué es lo que tenemos que directamente tener claro que no va a cumplirse, ¿vale? Entonces, debemos de hacer una reflexión identificando pues, lo que son fortalezas y debilidades en el plano económico-financiero, el ver si verdaderamente en nuestro plano económico-financiero y sobre todo en lo que es la situación de liquidez, pues nos encontramos con una situación en principio holgada o verdaderamente tenemos una debilidad que hay que afrontar de una forma rápida con financiación o con otras alternativas. Identificar esos aspectos que en principio serán pocos, porque un poco esta situación de cambio al final nos lleva a que aspectos estables en el funcionamiento de las empresas hoy en día ya casi que es difícil identificarlos, ¿vale? Pero sí que intentar de alguna forma ver esos pocos aspectos que podrían repetirse y sobre todo identificar esos aspectos que van a ser distintos y cuya variabilidad supondrá que haya una repercusión significativa, sobre todo en la liquidez y en el resultado. O sea, empezar a vislumbrar cuáles van a ser posibles escenarios con un criterio que puede ser pues, un criterio optimista, realista y pesimista o realista y pesimista para empezar a abordar el cómo ver la elasticidad en cuanto a los planteamientos que se hacen con el protocolo. Cruzar el análisis económico con otros datos de actividad, comprobar rigurosamente que lo que nos planteamos verdaderamente va a producir unas variaciones numéricas y que esas están acertadas. Intentar hacer un diagnóstico lo más nítido posible de esta reformulación, ¿vale? Y establecer esos escenarios económicos de la forma más próxima a lo que entendamos que puede ser la realidad.
En principio, lo que es el enfoque estratégico no cambia. O sea, el entender que las empresas tienen que anticiparse a este cambio, intentar que la velocidad de cambio interno, el no quedarse quietos, tiene que ser al menos igual que el cambio externo. Con ese cambio externo y ese atender a qué es lo que está pasando a nivel global con la clientela y con la competencia, pues tenemos que estar al tanto y conseguir que ese cambio interno vaya a la par con ello, porque si no lo que estaremos es perdiendo competitividad y lo que estaremos es cayendo en una circunstancia de que la empresa no sea capaz de alcanzar pues, los objetivos que se planteen. Dentro de eso, es muy importante entender que aunque los ingresos nos hayan caído drásticamente, pues hay que tomar una serie de acciones que nos permitan de alguna forma parar el golpe. Para ello es muy importante esa cercanía y esa confianza hacia el cliente, mantener lo que es la reputación de la empresa, intentar sobre todo identificar y reforzar aquellos sectores y aquellos mercados en los que esta crisis ha afectado menos para intentar potenciarlos de alguna forma. Aprovechar para trabajar en lo que es la digitalización y todo lo que es el desarrollo de producto a nivel digital. Hay un chascarrillo que dice que dentro de la empresa ni el CEO ni el responsable de digitalización ha conseguido tanto como ha conseguido el coronavirus en pocos días, ¿no? Al final es necesario el estar ante ese cambio que va a ser imparable. O sea, el habituarse al estar online y el habituarse al teletrabajo es algo que en poco tiempo todo el mundo, pues una gran parte de las personas se han habituado a ello. Es importante analizar el riesgo de los clientes y tener muy claro sus movimientos y empezar a redefinir lo que es esa clasificación de clientes, sobre todo con las situaciones de solvencia y de liquidez. También es importante el mantener los clientes actuales, o sea, el vislumbrar qué oportunidades puede haber fuera, como hemos dicho antes, pero también tener claro que el conservar un cliente actual es mucho más sencillo que el ir captando clientes fuera, con lo cual esa cartera hay que tenerla bien cuidadita, ¿vale? Profundizar en el negocio online, profundizar en la comunicación y tener claro el plan de acción comercial una vez hayamos conseguido salir de esta situación de parálisis en la que nos encontramos. Bien, entonces, dentro de esa idea que os planteaba, que lo que estamos es en una redefinición de tipo táctico y de una visión del medio plazo, pues también es importante el seguir con los mismos criterios de lo que es la estrategia del negocio. Sobre todo, reducir puntos críticos, esas debilidades a nivel interno y esas amenazas a nivel externo, intentar reducirlas y aumentar las ventajas competitivas, esas fortalezas que tenemos a nivel interno y esas oportunidades que se podrían dar en el entorno. ¿Por qué? Pues porque si, como bien dice la frase, si no te conoces ni a ti mismo ni al entorno, todo se convertirá en desastre. Si te conoces a ti mismo y no conoces el entorno, es lanzar una moneda al aire. Y si conoces el entorno y te conoces a ti mismo y obras en consecuencia, pues se puede salir de esto. Dentro de lo que es el plan estratégico que haya formulado la empresa, pues lo que tenemos que hacer es tener claro qué factores son los que se han planteado y ver que dentro de lo que es todo este itinerario de análisis de situación de la empresa y la evolución,
del análisis interno, del análisis externo, del diagnóstico, de las líneas, de la formulación de los objetivos generales, de la estrategia corporativa y por unidades de negocio y de las estrategias funcionales, nos encontramos con una presupuestación que teníamos hecha, una cuenta de explotación previsional y en el cual tendríamos que tener, en teoría, dentro de nuestra estrategia, un plan de contingencia. Evidentemente, esa contingencia dentro de una normalidad era lo que teníamos formulado. Ahora lo que tenemos que hacer es reformular prácticamente todo y tener claro dentro de los distintos escenarios cuál va a ser nuestro plan de contingencia. En base a ello, pues es importante también reformular la operativa en acciones e indicadores y tener un sistema de seguimiento y control con un cuadro de mando que nos permita ver que efectivamente estamos en la senda o reformular en el caso en el que nos estemos alejando de ello, ¿vale? Hay que tener en cuenta que al final el presupuesto no va a ser la solución a los problemas de la empresa, pero sí que tiene que ser la guía que permita ver dentro de esos planteamientos que se hacen en cuanto a lo que es la acción por parte de cada uno de los departamentos de la empresa, la razonabilidad de los objetivos que se plantean y la consecución y la repercusión que va a tener a nivel económico esa consecución de los objetivos. Por ello, es muy importante que en el presupuesto pues, se implique al equipo directivo en la definición de lo que es esa estrategia y, sobre todo, de lo que es el traslado a lo que es ese plano táctico y operativo. ¿Por qué? Pues porque al final son ellos los que van a tener que empujar con ese planteamiento y tener muy claro cuáles son los indicadores a nivel económico que van a decir si verdaderamente lo están consiguiendo o se están desviando en cuanto a los planteamientos que cada una de las partes de la empresa tiene. Por eso hay que contemplar de forma muy específica con cada responsable de área pues eso, la definición y lo que es el compromiso en cuanto a lo que es ese cumplimiento del presupuesto. Y lo que habíamos dicho antes, es importante al final saber que estamos en una, como le gusta decir a nuestro presidente, en una situación muy de guerra y al final no hay que ser intransigentes en cuanto a los planteamientos y lo que sí que hay que ser es flexible. Dentro de intentar conseguir las cosas, pues tener flexibilidad y entender que pues hay derecho a equivocarse y hay que reformular en cada momento. Bien. Un poco por transmitiros de alguna forma lo que es las pistas que en principio vemos en cuanto a lo que es la situación actual, pues me gustaría transmitiros pues una doble visión o, por un lado, el que no nos dejemos llevar en cuanto a lo que es esa visión apocalíptica y que parece que el que más mal lo pone es el que más caso le hacemos cada uno. Entonces, sí que un poco intentar transmitiros que creo que el vídeo no se va a ver excesivamente bien, pero bueno, sí que al final con el audio y un poco con lo que se pueda ver, transmitiros la situación en la que en la actualidad se encuentra China para que intentemos de alguna forma buscar un reflejo de lo que podríamos ser nosotros en el futuro. Quiero agradecer a Dan Hirsch, que creo que está conectado en el chat, el que me facilitara un poco este enlace, que bueno, es un trocito que os voy a compartir. ¿Vale? Encontrar en muchas ciudades de China. Miren, en la entrada tienen por supuesto el código, hay que escanear para demostrar que pasaste por acá y entonces queda en tu recorrido. Por si llega a haber algún caso, pueden detectar exactamente qué personas también estuvieron aquí, con el caso de la persona quizás con los síntomas. Así que ahora vamos a entrar por acá. Al ser este un mall tan grande, notamos una primera diferencia y en la entrada no hay una persona simplemente controlando la temperatura con esa maquinita que se pone en la muñeca o en la cabeza, sino que tienen instalado el mecanismo para ver toda la temperatura de la gente que pasa como por las ondas de calor. Así que es una forma más rápida para controlar eso. Este
Mundial fue uno de los últimos en volver a abrir sus puertas. Es debido a que es el más popular de toda la ciudad, por lo que de seguro tenían que hacer todos los preparativos necesarios. Bueno, es un pequeño fragmento de lo que es una explicación larga de cómo se está produciendo la apertura en China. Y sí que pues es interesante el ver cómo poco a poco se vuelve a la normalidad y cómo poco a poco algo que aquí parece que se ve muy lejano, pues allí se va consiguiendo. Se va consiguiendo desde mi punto de vista, pues al final con organización, cosas como nos están comentando de tener controladas a las personas que entran, que pueden tener contactos unos con otras y en caso de darse un caso poder avisarlas, los aforos son limitados, pero bueno, podemos vislumbrar hasta que, o sea, en este vídeo podemos ver que hasta en cuanto a lo que es la hostelería, ya está abierta. O sea, vemos cómo se van a comer a un restaurante y siguiendo un poco los protocolos, pues ya está abierto y ya va habiendo cierta apertura, con lo cual al final esto es esperanzador, el ver cómo en países que van por delante nuestro, pues al final no es tan catastrófico como en muchos casos se nos está haciendo. Una de cal y otra de arena. Esta es una gráfica que no sé si alguno de vosotros habrá intentado buscar, pero cierto es que yo la he buscado y es muy complicado encontrar. Al final se encuentra en este instituto americano, que es el acumulado de casos, de nuevos casos que van apareciendo. O sea, nos van dando la información de los casos de infectados día a día, pero el tener una visión de cómo va esa evolución a nivel de encontrarlo en el ministerio es complicado de encontrar. Mucho porcentaje, mucha visión, pero el número de casos que al final es lo que marca mucho las previsiones en cuanto a lo que es la salida es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, el tema está en que en estos momentos estamos pues con que hay una bajada, pero esa bajada pues sigue teniendo pues picos de contagio que en principio aún son altos. Estamos, si vemos, esto está a fecha 21 creo que es, pues estamos con 4.000 contagios, 4.000 y pico contagios, que al final es lo que se ha repetido hoy, por ejemplo. Entonces, eso tendría que bajar. Dentro de eso, ¿cuál sería el horizonte temporal? Pues bueno, se va cumpliendo un poquito lo que eran las previsiones iniciales, y sí que podríamos ver a priori, contemplar que ya se está anunciando que a partir del 9 de mayo pues va a empezar un inicio de lo que es el desconfinamiento. Yo creo que será un poquito más tarde y opino que al final será muy progresivo y muy poco a poco, pero sí que a lo mejor a mediados finales de junio sí que podríamos a lo mejor estar hablando de una situación como la que he intentado transmitiros con el vídeo, ¿vale? Lo que sí que hay riesgo es en cuanto a lo que pudiera ser el número o sea, que hubieran recaídas y que al final implicará alargar estas medidas durante más tiempo. Si veis aquí en la gráfica tenemos lo que es la situación en azul en China, lo que eran las previsiones a nivel de España y lo que es la gráfica que os he compartido intentando buscar una escala con la que tenemos. Con lo cual, en cuanto a las previsiones, estamos un poquito por encima en cuanto a lo que es el nivel de contagios diarios, y lo que es la bajada, pues sí que hay bajada, pero está costando porque hay picos. Quizá es también porque están haciendo más pruebas. Y bueno, a nivel de lo que son previsiones de Producto Interior Bruto, tenemos lo que es el desarrollo de previsiones del Banco de España y que nos pueden servir un poco, al final esto es macro. Lo que tenemos que ver un poco es de esto, en base al sector al que estamos y a lo que es en nuestro entorno, el cómo podemos trasladarlo. Lo que sí que hay que intentar sacar de aquí es una reflexión de lo que es la sistemática y la metodología en cuanto a plantearlo. O sea, no intentar quedarnos
con el porcentaje que pueda dar sobre el PIB, porque al final ese es un porcentaje macro que al final supondrá que en unos sectores sea eso multiplicado por 3 o por 4 y en otros sea muchísimo menos, pero al final sí que el tener un poco en cuanto a lo que es la estructura de los escenarios que pudiéramos plantear de cara a un presupuesto, pues sí que plantearnos esa estructura, ¿vale? Entonces el Banco de España sí que hace un planteamiento de 3 escenarios, ¿eh? Un escenario más positivo, más optimista, en el que hablaba de 8 semanas de confinamiento y con una normalización casi completa, ¿vale? Entonces aquí se hablaba de una caída del PIB de un 6,6. Luego teníamos otro escenario con una normalización mucho más paulatina, que yo creo que es lo que va a ser lo lógico plantear, ¿no? O sea, ese planteamiento de recuperación un poco en U, en la que de alguna forma esa recuperación paulatina pues se vaya cumpliendo a lo largo del último trimestre del año, o sea, que haya recuperación desde junio, pero que verdaderamente donde podamos estar acercándonos más a la visión de esas recuperaciones será septiembre, octubre y noviembre, ¿vale? En el cual pues hay un planteamiento de un 8,7% de caída del Producto Interior Bruto. Y luego un escenario más pesimista en el que no se plantea esa aproximación a la normalización más allá de lo que es el final del año, principio del año siguiente, en el cual pues estaríamos hablando de una caída de un 13,6%. Yo también hago la reflexión de entender que al final si dentro de esto pasamos un mes en blanco supone un 8%. O sea, dividimos los 12 meses del año y al final es un 8% un mes en blanco, con lo cual, pues el hablar de 8% y de ahí un poquito hacia arriba, pues es algo que no es descabellado. A partir de ahí, el planteamiento de recuperación, pues tenemos las cifras del BBVA y del Fondo Monetario Internacional, que a nivel gráfico son dos calcos una de la otra. Y se hace un planteamiento de caída de un 8% y luego de una recuperación de un 6%. A nivel de gráfico lo que pasa es que los porcentajes engañan porque, claro, el punto de partida pues es el de dónde nos hemos quedado el año anterior. Por lo cual, si yo caigo un 8 y recupero un 6, sigo estando un 2 por debajo de lo que había. Sí que fijaros en lo que fue la crisis anterior, que en la crisis anterior sí que hubo una gráfica clara de W. ¿Por qué? Pues porque hubo esa caída, luego hubo un doping a lo que es la economía en cuanto a lo que es el gasto público e intentar estimular a toda costa y en cuanto eso dejó de hacer efecto, pues volvió a esa caída para la posterior recuperación. Bueno, pues en cuanto a lo que es lo que a mí me gustaría transmitiros, pues esa visión de que hay que hacer un planteamiento de escenarios y en nuestra visión particular de nuestro negocio y de nuestro entorno de clientes y competencia, pues hay que intentar marcar esos 3 escenarios o esos 2 escenarios en cuanto a las posibilidades que hay y en base a eso plantear el presupuesto. ¿Vale? Dicho esto, pues ya entrar un poco en lo que es la reformulación del presupuesto y los métodos de presupuestación. ¿Qué es lo que debe de perseguir nuestro presupuesto? Pues nuestro presupuesto debe perseguir ser un instrumento de planificación, ser un resorte de motivación a la organización en cuanto a que el planteamiento de objetivos quede claro y que de alguna forma el cumplimiento de estos pues sirva de motivación. Debe ser un medio para coordinar y evaluar las áreas de responsabilidad en cuanto a que cada uno tiene que tener su presupuesto en base a ese presupuesto general, pues su presupuesto individualizado en cuanto a lo que son sus responsabilidades. Debe ser un vehículo de comunicación tanto ascendente como descendente en cuanto a que
facilite esa visión por todas las partes de lo que son consecuciones y de lo que es el desarrollo, ¿vale? Y un instrumento de mecanismo de control de lo que es la actividad. El establecer un presupuesto y el plantearlo incluso de cara afuera, de cara a conseguir crédito y de cara a demostrar que se están cumpliendo los compromisos, pues es un mecanismo de control, ¿vale? ¿En qué nos tendríamos que fijar? Pues tendríamos que tener en cuenta una serie de elementos y una serie de fases, ¿vale? Primero, hacer un análisis preliminar, entender los motivos que han llegado a reformular el presupuesto y ese punto de partida de escenarios que lleven a lo que es la formulación del nuevo presupuesto, intentar tener un entendimiento general de lo que es el mercado, los competidores, la cadena de valor, tener un entendimiento y una descripción detallada de lo que es las diferentes unidades estratégicas de negocio, o sea, en empresas en las que tenemos dentro de la misma empresa actividades que aunque son complementarias, pueden funcionar en paralelo. Es muy importante el identificar esa separación y hacer ese análisis por unidades de negocio independientes, identificar actividades principales magnitudes financieras en relación con esas unidades de negocio, el tener un análisis de lo que es la evolución histórica y la actual de los principales indicadores. Cuando hemos visto un poco las previsiones, al final no hace tanto que hemos pasado por una situación complicada, con lo cual a lo mejor un histórico, el visualizar, aunque sea de una forma rápida, un histórico de los peores momentos, pues de alguna forma en cuanto a composición de lo que es ingresos, gastos y en cuanto a ver cómo estábamos en ese momento, puede ser un elemento que nos aporte visión de qué es lo que puede pasar en estos momentos, o no, pero bueno, el echar un vistazo y el verlo no nos va a hacer daño, con lo cual pues puede ser esa evolución histórica, puede ser un buen punto de partida en cuanto a lo que es marcar variables y ver dónde podemos estar. Muy importante, que volveremos a insistir en ello, el tener muy claro la estructura de costes y tener muy claro lo que son costes fijos y variables, y también por línea de negocio, y si estamos hablando de un negocio industrial que es el nuestro o si estamos hablando más de un negocio de comercialización, porque al final, en función del tipo de negocio, pues esa visión de costes fijos variables tiene una diferenciación muy o sea, son muy distintos, porque al final el negocio industrial hay una serie de costes que a priori podríamos decir que son fijos, pero que se variabilizan porque al final, pues estoy pensando en los costes de personal, se variabilizan porque hay una parte de costes de personal que van vinculados directamente a lo que es la producción. Entonces, se puede variabilizar de alguna forma o ver qué formas hay para hacer ese planteamiento, ¿vale? Tener muy claro cuál es la gestión del circulante y cuál es, sobre todo, cómo son los flujos de caja. O sea, tener muy clara la visión de la caja. En estos momentos, la liquidez y la caja tiene que ser el principal foco. Lo que pasa es que la liquidez y la caja como principal foco al final tiene que venir repercutida y tenemos que ver la normalidad o la realidad de ese planteamiento de liquidez y de flujos de caja construyendo todo lo que son las distintas partes del presupuesto, ¿vale? Análisis del endeudamiento, tener muy claro cuál es nuestra deuda y los instrumentos de deuda que dispone la sociedad y cómo podemos optimizarlos, saber qué límites tenemos, qué tipos de interés, qué vencimientos, tener muy claro si hay alguna posible deuda fuera del balance.
pues empresas que al final tienen una visión de crédito, a empresas que son del propio grupo y que saben que directamente eso no es crédito. O sea, el ver verdaderamente que el balance nos esté reflejando verdaderamente la realidad en cuanto a lo que es ese faro que tiene que ser la visión de la liquidez y de la posibilidad de tener liquidez, ¿vale? Revisar lo que son las líneas de financiación disponibles a nivel de grupo de empresas y ese grado histórico de esas líneas. Preparar a corto plazo lo que es ese análisis de tesorería, previsiones de tesorería por línea de negocio y con una visión de 6 meses y posteriormente incluso 12 meses. O sea, pero el corto es muy importante tenerlo claro. Tener muy claro lo que es el proceso de cobros y pagos y cómo va a funcionar. Dentro de estas conversaciones que os contaba, pues una de las constantes es la incertidumbre que tenemos en cuanto a lo que es el periodo medio de maduración de cobro a clientes. O sea, los clientes al final están empujando mucho en cuanto a lo que es ese alargamiento en los periodos de pago, con lo cual pues nuestro periodo medio de maduración de cobros se está alargando y eso implica unas necesidades adicionales de tesorería que hay que analizar y que hay que proyectar. Y ahí hay que ser realistas porque si estamos pensando en que esos flujos de caja los vamos a tener y no hemos hecho una buena previsión, pues podemos caer en ese fallo, ¿vale? Dentro de eso, posibles necesidades de financiación adicionales durante el periodo, o sea, ver qué picos de tesorería hay y sobre todo tener muy en cuenta lo que es la estacionalidad del negocio, ¿vale? Personalmente pues, he encontrado en clientes pues, negocios en los que estamos en plena estacionalidad en cuanto a lo que es la campaña de ese negocio y la repercusión es muchísimo más fuerte que en cualquier otro negocio que al final no tiene esa estacionalidad o no está focalizada en este momento en concreto, ¿vale? Entonces eso sí que cada uno tiene que tener muy claro el cómo se distribuye su venta a lo largo del año y cómo repercute exactamente en este momento y cómo eso va a afectar pues al final a su cuenta de explotación, porque al final será una afectación a su cuenta de explotación y a sus necesidades de tesorería por esa falta de generación de cash flow dentro de lo que es la empresa, ¿vale? Y identificar cualquier sensibilidad en cuanto a esa definición de lo que son esas proyecciones de lo que son los flujos de cobro y de pago, ¿vale? Revisar lo que es el presupuesto anterior en base a lo que era el plan anterior, como habíamos dicho, ver las hipótesis utilizadas y ver cuáles son estables y cuáles directamente no son razonables y hay que descartarla. Desarrollar esas proyecciones y ver su razonabilidad con ese enfoque de caja. Tener muy en cuenta lo que es los gastos financieros, lo que son los impuestos, la circunstancia que cada uno tenemos en cuanto a cómo impacta esa parte en la liquidez de nuestro negocio, necesidades de inversión. Y en base a todo esto, pues una vez tenemos identificados lo que son los picos de tesorería, pues hay que reaccionar rápido y ver las posibilidades de financiación. Pero sí que hay que tener muy en cuenta el planteamiento de que la deuda sea sostenible, o sea, el no llegar a la circunstancia en la que nuestro equilibrio patrimonial ya esté tan tocado que lo que estemos haciendo es una huida hacia adelante cuando verdaderamente pues, tendríamos que estar haciendo otros planteamientos, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, el ser realistas y saber dónde nos metemos. En muchas empresas ese es el primer razonamiento que hacemos, es decir, a ver, en qué situación estamos en cuanto a lo que es nuestro equilibrio patrimonial
vale, el equilibrio está bien, pues de ahí vamos a tirar ya hacia adelante en cuanto a todo lo que es el análisis, ¿vale? Pero si al final la deuda no es sostenible, pues al final hay que entender que tenemos que estar hablando de otras cosas, ¿vale? Dentro de lo que es la liquidez, pues el comentaros un poco lo que estaba diciéndose antes, ¿vale? Por el lado de los ingresos hay que intentar ser realistas y en cuanto a lo que es la parte de las necesidades operativas de fondos, pues también tener muy claro cómo va a repercutir sobre todo el cobro a clientes. Intentar de alguna forma negociar con proveedores bien, o sea, en un doble sentido. Por un lado, porque tengamos unas necesidades de tesorería altas, el intentar de alguna forma alargar ese periodo medio de maduración de pago a proveedores o intentar sacar alguna ventaja en el caso de que estemos confortables y que podamos coger y ver que aunque ese periodo medio de maduración, o sea, el periodo medio de pago a proveedores no se alargue, pues podemos sacar una ventaja a nivel de descuentos por pronto pago o descuentos de algún tipo para al final que eso pues vaya generando beneficio y podamos coger por ese lado y mejorar lo que es la circunstancia. En cuanto a lo que es las rotaciones de stock, también es un elemento que tenemos que tener en cuenta. O sea, el stock que tenemos, y ahí hay una doble visión, porque al final es como todo un arma de doble filo. Pero sí que el tener unas existencias que al final tienen poca rotación, por un lado, estamos incurriendo en un riesgo de obsolescencia y por otro, tenemos un realizable que al final no es disponible, porque no vamos a pagarle a nadie con existencias. Entonces, el ver cómo ese realizable lo convertimos en disponible y aumentamos esas rotaciones de stock es muy importante porque al final va a ser directamente liquidez que vamos a inyectar en la empresa. También está el razonamiento de que lo he oído, de que en muchos casos no hay seguridad en cuanto a lo que es la continuidad en lo que es el aprovisionamiento por parte de los proveedores y a lo mejor es importante destinar liquidez a ese stock, aunque las rotaciones sean mucho más lentas, para de alguna forma garantizar el servicio al cliente y mantener la competitividad por ese lado. Bueno, pues eso cada uno en su circunstancia es donde tiene que reflexionar qué es lo que es más imperioso. Lo más imperioso siempre será la liquidez si no disponemos de ella, pero en el caso en el que disponemos de liquidez, pues sí que puede ser importante de cara a lo que es el servicio que damos a nuestros clientes, pues no hacer mucho hincapié en tener unas elevadas rotaciones y más en asegurarnos lo que es el aprovisionamiento y el servicio al cliente. En estos casos, también una de las reflexiones que os quiero hacer es que dicen que preguntar no es ofender, o sea que el pensar que las cosas por no afrontarlas van a ir mejor, eso no funciona en ningún caso, ¿no? Esa política de avestruz no funciona. Entonces, sí que es muy importante pulsar la situación de los principales clientes y tener muy claro cuál va a ser el cumplimiento de los compromisos de estos y si hay que reformular esos compromisos, pues por lo menos dialogarlo mucho con ellos e intentar atar que la renegociación de esos compromisos al final se cumpla, ¿vale? Entonces, y sobre todo anticiparnos a una situación de pico de tesorería que se pueda dar, ¿vale? Y como última idea en esta es el evitar caer en compromisos que supongan una visión de mala imagen de la empresa, ¿eh? Sobre todo en todo lo que sean impagados que puedan al final acabar registrados y que por un lado van a dar una mala imagen de la empresa y que por otro pueden ser una barrera en cuanto a lo que es la obtención de crédito a futuro y que puede ser muy importante para poder
garantizar la supervivencia de la empresa. En cuanto a lo que es esa reelaboración del presupuesto, pues aquí tenéis una serie de estrategias que se definen desde el punto de vista del largo plazo, pero que al final sí que tenemos que intentar llevarlo a esa visión más táctica y más del medio plazo, ¿vale? Entonces, dentro de esas estrategias de precios, de ventas, de producción, de aprovisionamiento, de personal, de marketing, pues eso al final tiene que materializarse en un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos de marketing, un presupuesto de gastos comerciales, un presupuesto de gastos fijos, un presupuesto de inversiones, ¿vale? Para poder construir al final con todo esto lo que es ese presupuesto y esas previsiones de tesorería de que estamos hablando. Un pequeño inciso en cuanto a lo que es la estrategia de precios y en cuanto a los planteamientos que habitualmente nos encontramos. Es muy importante que en nuestras empresas tengamos muy claro cuál es nuestra propuesta de valor al mercado y sobre todo intentar centrarse en todo aquello que suponga una propuesta de valor distinta de lo que es el precio. Si nuestra propuesta de valor es el precio, tenemos que tener claro que al final en una situación de caída de la demanda, y en una situación normal se produce, pero es que en una situación de caída de la demanda se va a producir de una forma más acusada. Y es que nuestros precios van a tender a ser el mínimo precio mundial. O sea, en una situación de caída de demanda, el coger y fiar nuestra estrategia a una estrategia de bajada en precio va a implicar que tenemos que fiarnos de que nuestro precio sea el mínimo mundial, ¿vale? Esto es lo que sucede en lo que llamamos negocios que son de alta rotación y que son productos que al final son commodities, que es el mismo producto el mío que el que tiene al lado y al final se guía por eso. Pues tener claro que ahí es una fluctuación que va a atender a eso. Por eso tenemos que centrarnos mucho en cuál es nuestra propuesta de valor y cómo podemos hacer hincapié pues, en el servicio, en la calidad, en los distintos aspectos de esa propuesta de valor que nos permitan mantener el precio y nos permitan mantener los márgenes, ¿vale? Mantener los márgenes que al final esos márgenes nos permitirán obtener un resultado o mantenernos, ¿vale? Siempre hay una tendencia a decir, bueno, en la oferta y esa oferta tenemos que tener claro, por un lado, que el bajar es fácil y el subir siempre es muchísimo más complicado. Bajar precio es fácil y subirlo es mucho más complicado. Y cuando hacemos un planteamiento a nivel de visión de cómo obtener mayores ventas a costa de precio, tenemos que ver las repercusiones sobre nuestro margen bruto y al final ese beneficio bruto en términos absolutos, no solo en términos porcentuales, sino en términos absolutos, cómo vamos a ser capaces de compensarlo con una mayor venta. O sea, el argumento tiene que ser decir, si yo bajo mi porcentaje de beneficio de margen bruto, ¿cómo voy a ser capaz de incrementar las ventas para llegar a un beneficio equivalente? ¿Vale? Y hacer ese análisis y ser muy beligerantes en lo que es estos planteamientos que normalmente, si no se tienen muy claros los atributos y el valor diferencial que plantea la empresa, en lo que es la parte comercial se tiende mucho a ese refugio en lo que es el precio, que al final tiene la consecuencia de que estás vendiendo lo mismo con un margen más reducido y tirando toda esa parte de reducción de margen a lo que es el resultado final del negocio. Bien, dentro de esta visión general, pues, transmitiros un poco los métodos de presupuestación y cuáles serían los apropiados, dentro de lo que es la explicación, los apropiados para la circunstancia en la que nos encontramos. Primero, o sea, lo podemos ver en tres tipos de presupuestación. Tenemos la presupuestación tradicional en base a históricos,
la visión de presupuesto por actividades, presupuesto base cero y el rolling budget o presupuesto que se reformula de forma continua. El presupuesto tradicional es un procedimiento que se basa en datos históricos de la empresa. A ver, cuando preguntas en determinados tipos de empresa, y vuelvo otra vez a decir, los que están por la banda baja, si tienen presupuesto elaborado, pues se tiende mucho a este tipo de presupuesto tradicional. Es decir, nosotros tenemos la visión de lo que fue el año anterior y hacemos una comparativa de cómo nos está funcionando este año con respecto a lo que es el año anterior, ¿vale? Y mi presupuesto prácticamente es pues la visión de lo que fue el histórico del año anterior, con alguna pequeña modificación que pueda plantear porcentual en cuanto a cifra de ventas o en cuanto a márgenes o en cuanto a previsiones de gasto, ¿vale? Pero al final queda limitado a ese planteamiento. Es un planteamiento de muy poco recorrido y que en el único caso en el que yo plantearía que viéramos esa visión es más que nada por lo que os decía antes, por poner lupa en situaciones anteriores de bajada de ventas y de estructura de costes de la empresa, pero al final no es una buena sistemática, ¿eh? Tenemos ese inconveniente de que no se fundamenta en un criterio de estrategia, de visión estrategia, sino más bien en esa miopía que estábamos comentando, una mera repetición de lo que fueron tiempos pasados. Entonces, al final, no permite establecer unos objetivos acordes a lo que tendría que ser la evolución del mercado, no permite al final, de alguna forma, esa escuela que tiene que ser el tener unos objetivos de verdad ajustados a lo que podemos hacer, y a lo que deberíamos alcanzar, ¿vale? Al final, los logros y los fracasos no se justifican. O sea, si yo lo hago mejor, pues qué bien que nos ha ido, pero al final no tenía una referencia de lo que entendía que era lo que yo tenía que hacer y mis objetivos, y los fracasos igual. Al final es circunstancias que nos han venido, con lo cual, pues bueno, el tradicional quizás es la peor práctica en cuanto a lo que es el planteamiento presupuestario que pudiéramos hacer. La presupuestación por actividades se aplicará en aquellas empresas en las que verdaderamente tengamos unas unidades de negocio independientes, ¿vale? En las que pues tanto la estructura de ingresos como de costes, márgenes brutos, al final son distintas, ¿vale? Y que verdaderamente cada una contribuye a lo que es luego los costes de estructura de una forma muy diferente. Pues me viene a memoria, por ejemplo, el sector de automoción, lo que son los concesionarios, con lo que es el taller, con lo que es la venta de vehículo de ocasión o con lo que es la venta de vehículo nuevo. Son estructuras de ingresos y gastos, de aportación, de márgenes completamente distintos. Por eso sí que en esos casos el hacer una presupuestación por actividades es fundamental, ¿vale? Porque el analizar todo desde un solo saco al final va a impedir el tener una visión verdaderamente de qué es lo que se puede exigir a cada uno y dónde se puede apretar, dónde no, y cuáles pueden ser los objetivos. Entonces, se establece por unidad de negocio esa estructura de ingresos y gastos con visión de variables, ¿vale? Con esto se plantea lo que es el margen de contribución y con esto se repercuten los costes de estructura con unos criterios de asignación de costes que previamente se definen, ¿eh? Pueden ser o porcentuales en base a lo que es el volumen de facturación o otros criterios que al final cada uno tiene que analizar, ¿vale? El presupuesto base cero. El presupuesto base cero es quizá el foco que tendría que ser común en estos momentos para todas las empresas
incluso a nivel del Estado y público es lo que desde muchos foros se propone, porque un poco el Estado sigue en lo que es el sistema de la presupuestación tradicional. O sea, se coge lo que han sido años anteriores y ahí se van haciendo variaciones sobre lo que ha habido en años anteriores. El presupuesto cero lo que hace es que cuantifica todo, cualifica primero y cuantifica en base a que los ingresos y gastos del pasado ejercicio no tienen por qué repetirse en el siguiente y que hay que revisar todo de nuevo y recalcular en términos de coste-beneficio y siempre al detalle. Al detalle en cuanto a que se llama base cero porque yo no tengo un presupuesto. Yo tengo que decir qué es lo que necesito. O sea, qué es lo que yo en principio voy a obtener en cuanto a ingresos y qué voy a necesitar para poder obtener esos ingresos, ¿vale? Cada directivo o jefe de área debe justificar esas solicitudes. Y sobre todo, cada uno se implica en la justificación de esas necesidades en cuanto a lo que es la propuesta de gastos, ¿vale? Y sobre todo, en todas las actividades hay que hacer, pues eso, de acuerdo a lo que es la importancia del gasto, pues una revisión más exhaustiva. Hay veces que el meterse en gastos muy, muy pequeños a nivel porcentual de la totalidad de gastos, pues a lo mejor es más coste la reflexión y el intentar de alguna forma aquilatar eso, que es más costoso que el beneficio que podemos obtener. Pero al final esa es la visión de lo que es el presupuesto cero. O sea, no hay nada asentado en cuanto a lo que es la parte de gastos, sino que tenemos que cuestionárnoslo todo. Y dentro del cuestionárnoslo todo, pues está la negociación también. Está la negociación en cuanto a esos gastos y esos proveedores que generan esos gastos, pues tener claro que son los que más eficientes son y los que mejor nos atienden, ¿vale? El inconveniente, pues en un marco distinto al que estamos ahora, pues un presupuesto base cero continuo, pues al final implica que el coste de elaboración y control es elevado, ¿vale? Y lo que os estaba comentando, esa visión de que hay ciertas partidas que el esfuerzo de análisis y de fijación de objetivos pues pueden ser más grandes que lo que son la consecución en cuanto a lo que son reducciones. Pero en este momento pues es algo que os recomiendo, o sea, el coger y hacer ese análisis con una base de presupuesto base cero de todo lo que son los gastos que tiene la empresa y lo que es la justificación de esto con la visión de lo que son los ingresos, ¿vale? Es importante porque al final el ver que el punto de equilibrio de la empresa y sobre todo en lo que son la parte de costes fijos, los costes fijos son los que hacen que el punto de equilibrio de la empresa se alcance más tarde. O sea, el punto de equilibrio es el punto en el que la empresa empieza a haber pagado todos los costes fijos y empieza a obtener un beneficio. Nosotros tenemos unos costes variables que, por ser variables, van vinculados a unos ingresos. Si todos nuestros costes fueran variables, desde el minuto cero tendríamos beneficio. Cosa que es imposible en una empresa, pero vamos, entrando en esa reflexión, si todos nuestros costes consiguiéramos que fueran variables, desde el minuto cero la primera venta ya generaría un beneficio, ¿vale? Lo que sí que hay que hacer es de alguna forma intentar minimizar los costes fijos, incluso dentro de esa visión de poder variabilizar esos costes fijos, pues plantearnos que a lo mejor es más interesante el tenerlos variabilizados, aunque en una situación normal pudiéramos llegar a la conclusión de que esos costes van a ser más altos por variabilizarlos, pero como estamos en una situación excepcional, es importante que esos costes, si podemos variabilizarlos, tener esa reserva en cuanto a decir, no tengo
no tengo una relación directa, o sea, tengo una relación directa entre lo que es la venta y lo que es el coste. Y no tengo un coste que por la propia caída de la hoja del calendario me va a generar esa dificultad, ¿vale? Entonces, sí que es algo que en cuanto a lo que es visión de presupuesto y revisión de lo que son costes fijos, pues os recomiendo en esta circunstancia, ¿vale? El Rolling Budget lo que hace es que ese presupuesto que en principio planteamos se recalcula mes a mes para los meses siguientes. Incluso en lo que son las previsiones de tesorería o incluso lo que es la aplicación de este Rolling Budget, las empresas que están haciendo bien los deberes están revisando esas previsiones de tesorería y viendo la situación semana a semana, ¿eh? La liquidez es tan importante como para tener esa tensión continua en cuanto a lo que es esa revisión y esa reformulación de lo que es el presupuesto, ¿vale? Como os comentaba, al final el rolling es muy importante en situaciones de alta volatilidad como la que estamos, ¿vale? Entonces, esa revisión es muy beneficiosa en cuanto a poder tener esa cintura en cuanto a lo que es la reacción. En circunstancias más plácidas o circunstancias en las que tuviéramos una menor volatilidad, desde mi punto de vista, el inconveniente que tiene principal es que no podemos tener unos objetivos claramente establecidos, sobre todo a nivel individual, porque si lo que estamos es que estamos reformulando el presupuesto continuamente, al final esos objetivos se pueden diluir. Podríamos establecer un presupuesto anual y coger ese presupuesto de partida de cara a lo que es tener claros esos objetivos. Lo que pasa es que al final, como estamos reconfigurando el presupuesto de forma tan continua, al final hay es difícil el fijar esos objetivos. Lo que pasa es que en la situación en la que estamos ahora, pues sí que es una sistemática recomendable ante lo que es la generación de tensiones de tesorería, y sí que es importante pues el tenerlo desarrollado, ¿vale? Al final, un poco como resumen de las ideas que hemos intentado plantear esta tarde, y ya pasamos a lo que es las preguntas que podéis hacer, es que estas sistemáticas de presupuesto, como lo que es el presupuesto por actividades, el presupuesto base cero y el rolling budget, son importantes en estos momentos, pues el ver de poder aplicar esa dinámica de trabajo para poder alcanzar el control y el apoyo a la toma de decisiones que necesitamos en el momento en el que estamos. Y bueno, y con esto, pues ya, si os parece, plantear lo que es el turno de cuestiones que os pueda haber suscitado lo que es la presentación y las propuestas que os he planteado y puesto encima de la mesa esta tarde. Muy bien, Juanjo, muchísimas gracias. La verdad que es complicado con el escenario actual intentar definir un presupuesto y trabajar con una estrategia de precios cuando no sabes cómo se va a comportar el mercado, con una estrategia de aprovisionamiento cuando tampoco sabes la capacidad que vas a tener. Ya no hablamos de personal, etcétera. La verdad es que nos estamos moviendo en un escenario de incertidumbre total. Vamos adelante con las preguntas que hace la gente, ¿vale? Tenemos poco tiempo para contestar a todas, así que vamos a ir un poquito al grano. ¿Qué ocurre si ya has invertido en CAPEX de amortización variable? Por ejemplo, maquinaria cuyo uso va a ser muy distinto por lo mismo en este año. En el presupuesto se reducirá ostensiblemente la amortización en forma de menores pérdidas, no así en el de tesorería, que no afecta, salvo que se devuelva o desinvierta. En este sentido, ¿qué reformulación cabría si se compró a primero de año antes de la pandemia? Al final,
el tema de la amortización es ese elemento que muchos empresarios efectivamente es complicado meter en la cabeza, ¿no? Es decir, a ver, yo tengo un gasto que al final no es gasto porque ya lo he hecho antes, o sea, no es una salida de caja porque es una salida de caja que ya hice antes, pero que ahora es gasto y que al final me genera una tesorería o sea, lo que es el cash flow, tenemos lo que es esa parte de las amortizaciones que se hacen. Yendo a lo que es la pregunta, al final, si pudiéramos hacer o sea, lo recomendable sería quitar la posición en cuanto a lo que es la inversión, lo cual no sé si será sencillo. O sea, si yo ya he hecho la inversión y verdaderamente voy a poder tener poco uso o poco aprovechamiento de esa inversión y tengo necesidades de tesorería, pues sería intentar de alguna forma liquidar ese bien e intentar buscar otra fórmula que fuera más de lo que hemos dicho antes, de intentar, aunque sea más costoso, variabilizar, ¿vale? O sea, optar por vender el bien e intentar de alguna forma alquilarlo. Esa sería la posible vía en cuanto a lo que es esa situación. Bien, ¿eres partidario de presupuesto base cero en aquellos parámetros que varíen de cara al resultado? En aquellos parámetros que no entiendo mucho la pregunta. A ver si lo que estamos hablando es de costes variables, los costes variables en principio no entran dentro de esa presupuestación. Donde nos focalizamos es en lo que es la presupuestación de costes fijos, ¿vale? Con lo cual, esa variabilidad si hablamos de variabilidad en cuanto a costes, estamos hablando de costes variables, no estaría dentro de lo que es el paquete de ese presupuesto base cero en cuanto a costes fijos. No sé si pudiéramos tener más información sobre lo que es la pregunta, ¿vale? Vale, tenemos tiempo para 2 preguntas más, Juanjo. Muy bien. Si se presupuestan 3 alternativas, como dices, escenario normal, peor escenario y el mejor de los escenarios, ¿cómo comparas el resultado real o seguimiento presupuestario con qué escenario de los previstos? ¿O lo comparas con los 3? A ver, yo, en cuanto a lo que es la fijación de objetivos, me quedaría con el intermedio. En cuanto a lo que es el planteamiento de necesidades de caja, en estos momentos me centraría en el peor de los escenarios, ¿vale? Un poco lo que sí que a nivel de lo que es presupuestación, sí que hay una visión de ese presupuesto óptimo que al final tendría que ser la meta en el horizonte, pero el planteamiento a nivel de objetivos tendría que ser el realista y a nivel de caja tendría que ser el más pesimista. Muy bien, vamos a por 2 preguntas más. ¿A cuánto tiempo recomienda el presupuesto de tesorería en circunstancias COVID? Lo que estamos viendo es sobre todo pulir picos de tesorería a un año vista. Indudablemente hay que ver con el peor de los escenarios y con ver circunstancias a un año vista, un ciclo económico. El tema está en que en el momento en el que estamos, ese ciclo de un año cogerá 2 ejercicios, pero mi planteamiento es hacerlo a un año vista. A 6 meses es lo más inmediato y lo que tiene de alguna forma más certeza, porque tirar más allá de 6 meses es tirar mucho al aire, pero sí que el año vista es importante. Os pongo un ejemplo. Hay un cliente que tiene un periodo, por su propia actividad, tiene un periodo medio de maduración larguísimo casi en todo el ejercicio, ¿vale? Entonces, es muy importante hacer ese presupuesto a año vista porque las necesidades operativas de fondos que va a tener, las va a tener muy acusadas en todo lo que es su campaña de producción hasta que llegue a la venta. Con lo cual,
el quedarnos en un periodo más corto al final es pisarse los dedos seguro, ¿vale? Porque hay que tomar decisiones. Hay que tener en cuenta en este tipo de negocios que estoy contando que en base a lo que yo prevea producir es en base a lo que voy a vender al final de la campaña. Entonces, si mis necesidades operativas de fondos no dan, pues lamentablemente, aunque pueda prever que vaya a haber un tirón de la demanda, sí que tengo que tener claro que mis necesidades operativas de fondos me dejan llegar hasta donde puedo llegar, ¿vale? Y no intentar producir más de lo que me dan las piernas y caer en un pico de tesorería que no pueda cubrir. Entonces, en ese ejemplo, pues uno de los planteamientos fue decir, oye, vamos a ver cómo podemos llegar a un año vista y dentro de ese llegar a ese año vista, pues a lo mejor con una reducción en cuanto a lo que es las previsiones de ventas. ¿Por qué? Porque tendremos que invertir menos, necesitaremos menos tirón de esas necesidades operativas de fondos, nos endeudaremos menos y además en cuanto a lo que es el criterio de que pudiera darse algún otro elemento que hiciera que las ventas no fueran como pretendemos, pues de alguna forma aún estamos cubiertos con tesorería. Vamos a por la última. ¿Deberíamos provisionar el riesgo legal del ERTE por silencio administrativo positivo? Yo sí que lo provisionaría, porque al final la inseguridad jurídica la tenemos ahí, ¿eh? Y tenemos que saber con qué nos la jugamos. Entonces yo lo provisionaría y luego ya veremos. Pero es un riesgo que tenemos encima de la mesa y que está ahí. Muy bien, Juanjo, no tenemos más tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias por tu aportación. Muchísimas gracias a todos los asistentes y como siempre, a partir de mañana recibiréis un correo electrónico con el vídeo de la presentación del propio ponente y una encuesta para que valoréis este webinar y que nos hagáis sugerencias para próximos webinars. Buenas tardes a todos y nos vemos mañana en el siguiente. Saludos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.